Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La atención internacional escaló esta semana luego del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo naval impuesto sobre los puertos de Irán en el estrecho de Hormuz será eliminada. La medida adoptada tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán reactivó el riesgo de una confrontación militar directa en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. En paralelo, en Europa, la primera ministra italiana Giorgia Meloni volvió a marcar distancia con Washington al calificar de inaceptables las declaraciones de Trump contra el Papa León XIV a propósito del conflicto con Irán. Para conversar sobre estos hitos, por supuesto, y el escenario internacional del conflicto acá en Turno AM, estamos con Guido Larsson, analista internacional y director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Hola Guido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Guido, partamos con esto que se ha comentado, que incluso ha sido titular en algunos casos con cierta intención de jugar a la broma, pero que al parecer no es tan gracioso, al menos en lo práctico, que es esta idea de Donald Trump del bloqueo, ¿cierto? O sea, el bloqueo, una suerte de bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa y cuáles son las implicancias para el mundo en ese sentido? Bueno, es obviamente un elemento adicional al shock sobre la oferta del petróleo que hemos experimentado hace 40 días. Tiene la intención política de asfixiar la economía iraní con la finalidad de estabilizar al gobierno y eventualmente generar una apertura política que lo obliga a replegarse, sobre todo después del fracaso de las negociaciones del fin de semana. Es evidentemente un riesgo, no sé si calculado, pero al menos un riesgo de cierta gestión económica. En otras palabras, Washington cree de que puede realizar este bloqueo y mantener el capital político a su favor, con vista a que en un periodo de tiempo corto, particularmente a partir de este jueves, que es donde presuntamente se van a reiniciar negociaciones, el grado de concesiones de Irán pueda incrementarse. Pero ciertamente esto pone mucha presión a un mercado que ya se encuentra no en el límite, pero sí operando en una banda que no se había visto, digamos, desde el año 73 en adelante, es incluso peor. Hay una... todo esto, ¿cierto? Está adornado, si se quiere, con las polémicas de Donald Trump. Ayer hubo una imagen, ¿cierto?, que él publicó en sus redes sociales en donde se le acusaba de estar simulando a Cristo. Él dio explicaciones, dijo que en verdad parecía un doctor y no necesariamente Jesús, ¿cierto? Que ha tenido bien alterada sobre todo a quienes son sus aliados con un tinte más religioso, lo que se denomina, al menos en los medios norteamericanos lo estaban llamando así, como la derecha religiosa o la derecha católica. ¿Esto le está trayendo problemas a nivel interno, consideras tú, o se mantiene todavía en un plano internacional y no lo afecta tanto en esa materia? Mira, yo creo que hay ruido al respecto. Hay que ver todavía la evidencia empírica en torno a si la masa crítica sobre Trump disminuye. Si uno va hace una semana atrás y se le preguntaba a quienes se identificaban con el movimiento MAGA, con el Partido Republicano, si estaban de acuerdo con las decisiones que ha estado tomando Donald Trump en el ámbito de la política exterior, seguía teniendo un respaldo realmente muy significativo, cercano al 70%, creo que era 68% de acuerdo a la encuesta de YouGov. Dentro de ese segmento hay un grupo de cristianos evangélicos muy importante en todo el bloque asociado a el conservadurismo norteamericano, en fin, y Wisconsin, Utah, otro tipo de estados. Y es ahí donde quizá el cuestionamiento que el Papa ha realizado a la política de Donald Trump puede generar algún tipo de impacto. De nuevo, este impacto es por ahora especulativo. Es posible que lo tenga o que al menos genere suficiente grado de, digamos, movimiento comunicacional en el circuito político de dicho segmento, que lleve obviamente a fragmentar, si se quiere, el apoyo que tiene hoy día Donald Trump. Pero hasta el momento yo no he observado de que ese segmento se encuentre en oposición a Donald Trump. Ahora, dicho eso, y con esto termino, es cierto que hay que matizar tal vez esa opinión, porque hay dentro del establishment del Partido Republicano y del movimiento MAGA figuras relevantes o con mucha visualización que derechamente están en oposición con Donald Trump hoy día. Uno, por ejemplo,
tendría que mencionar al periodista, el ex periodista o funcionario de Fox News, Tucker Carlson. Claro. Hay otra periodista muy importante que es Megyn Kelly y que arrastran audiencia. Ahora, si hay una relación lineal entre la audiencia que arrastran y la oposición hacia Donald Trump, creo que todavía está por verse, pero es parte del ruido a una decisión que hasta el momento ha resultado ser muy problemática para su administración. Se viene, me parece que en el mes de junio, las elecciones de medio término en Estados Unidos. Noviembre. Perdón, noviembre. Junio era otra cosa que estaba viendo. Y ya hay algunas casas de apuestas que están, digamos, dando algunos, digamos, números respecto a esas elecciones. Y claramente la opción de que Trump pueda ganar esa elección lo marcan como muy lejos del favoritismo. Es obviamente una medición que estamos a varios meses, falta bastante, pero ¿cómo lo ves tú pensando en esa elección? ¿Hay posibilidades de que en estos meses que quedan Trump pueda al menos morigerar el daño que se le podría provocar producto justamente de unas elecciones que sean desfavorables? Sí, yo creo que sí, obviamente va a depender de cómo la guerra finalmente termine y si es que termina. Hoy día el Pentágono, en los distintos escenarios que analizan con relación al desarrollo de la guerra, ha estirado la finalización del conflicto en su escenario peor, hacia septiembre de este año. Ahora, de septiembre a noviembre, esos son 2 meses. Ahí creo yo que realmente el tiempo se haría muy corto. Pero va a depender de las circunstancias, la economía en los Estados Unidos, la manera comunicacional en cómo Donald Trump orienta este conflicto, las concesiones, si es que las hay, en torno a Irán y ese tipo de negociaciones. Y en un contexto donde creo yo que tu pregunta tiene sentido, en términos de que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, son 435 escaños, se renueva 1/3 del Senado, 33 escaños, y el gran problema es que se presume de que los demócratas van a volver a obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, y eso es muy importante porque es la entidad legislativa que tiene potestad para acusar constitucionalmente al presidente y solamente por mayoría simple. Entonces eso quiere decir de que si es que los demócratas recuperan la Cámara en noviembre, muy posiblemente va a haber una acusación constitucional contra Donald Trump, un impeachment, y eso va a destinarle tal vez 18 meses de lo que le quedan de su mandato. Entonces, internamente está muy problematizado, eso lo incentiva a intentar resolver rápidamente el conflicto, y paradojalmente ese intento de resolver rápidamente el conflicto puede llevarlo a tomar decisiones tal vez irracionales, particularmente una escalada vertical que llevaría, creo yo, a una hecatombe regional. Guido, quiero retornar nuevamente a la imagen que Trump subió a Truth Social, donde él dice que aparece como un médico sanador, pero en realidad hace clara alusión, no sé a quién le podría quedar la duda, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, la cual fue eliminada de la red social y que lo hizo justo después de criticar duramente al Papa León XIV, en que trató de un pontífice débil con el crimen, débil con las armas nucleares. Dice que no le cae bien y tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama. Dijo que le ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica, y esa imagen, que pido que la pongamos también acá para que la veamos mientras comentamos, le valió críticas de todo el mundo católico, de simpatizantes, de estando la molestia, incluso el mandatario iraní Masoud Pezeshkian, tuvo críticas de Giorgia Meloni, tuvo críticas incluso del arzobispado de Santiago. Donald Trump, que es católico y que gran parte de su base del mundo conservador viene de ahí, con este gesto grandilocuente propio de, no sé bien cómo catalogarlo, ahí creo que la psicología puede ayudarnos como ciencia social para entenderlo, pero ¿cómo lees esta controversia de Donald Trump con el Papa León XIV, quien tomó la decisión de enfrentarse a él de manera directa, con adjetivos bien duros, y que, pensándolo estratégicamente también para sus intereses, ¿qué objetivo busca? ¿Qué busca manifestar al echarse encima a la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que si uno toma en consideración, digamos, la trayectoria biográfica de Donald Trump, creo que uno puede constatar que es extremadamente sensible a cualquier intento de cuestionamiento de las decisiones que toma. Y de hecho responde muy agresivamente a incluso insinuaciones respecto de que se ha equivocado. Creo que la publicación puede leerse en ese registro.
en términos de que lo que está haciendo el Papa es cuestionar y criticar la manera en cómo se ha desarrollado la política exterior durante los últimos 40 días. Y ahí eso creo que toca una fibra en la epidermis de Donald Trump que lo lleva a tomar decisiones como esta. En otro contexto, creo que esto también debe entenderse en lo que ocurrió el fin de semana, donde Donald Trump aprovechó las celebraciones de Pascua para realizar, digamos, mensajes ampliamente incoherentes o contradictorios. Por un lado, felicitando, digamos, a el cristianismo y esta fecha relevante para la espiritualidad finalmente de los creyentes. Por otro lado, insistiendo en la guerra y en Irán y en las concesiones que supuestamente va a realizar. Y en alguna medida transmitiendo el mensaje de que nadie está realmente en oposición a su figura. No lo va a hacer el Papa, no lo va a hacer el Congreso, no va a ser la oposición demócrata, que para todos los efectos es una posición que se encuentra muerta hoy día en los Estados Unidos. Ahora, dicho todo eso, creo que no hay que sobreestimar, a mi modo de ver, la capacidad que tenga este mensaje o este impasse con el Papa de movilizar la aguja política o de generar alguna transformación. Piensen, por ejemplo, de que hace apenas una semana atrás, incluso menos, Donald Trump estaba amenazando con destruir la totalidad de una civilización de 92 millones de personas. Y hoy día nadie está hablando finalmente de ese mensaje porque, bueno, estamos hablando de la siguiente iteración dentro de esta saturación comunicacional que típicamente realiza la Casa Blanca y Donald Trump en particular. Y muy posiblemente, dado que él mismo dijo, bueno, esto es finalmente tratar de retratar un médico, en fin, se pasará a otra cosa y eso va a estar, de hecho, coincidiendo con lo que va a ser sin duda la noticia de esta semana en el ámbito de la política exterior, que tiene que ver con un nuevo intento negociador liderado por J.D. Vance, su vicepresidente, en Islamabad el jueves. Entonces, creo que va a ser un ejemplo más de lo mucho que Donald Trump dice, lo primero que se le viene a la cabeza, pero suficientemente inteligente en su manejo comunicacional para que rápidamente se sature el ecosistema y comencemos a hablar de otra cosa. Guido, hay un elemento, quería pedirte una reflexión en torno a tres hechos políticos que uno los puede mirar desde lejos y decir, bueno, no tienen mucho que ver entre sí, salvo el hecho de que sus protagonistas pertenecen a las derechas, a las extremas derechas, a, digamos, los movimientos conservadores del mundo. Uno es el choque que ocurrió entre Donald Trump y Giorgia Meloni, justamente por esta imagen y lo que dijo Donald Trump respecto al Papa. Otro es la derrota de Viktor Orbán en Hungría frente a rivales que aparentemente pertenecen también todos al mismo sector. Y lo otro es la elección acá en Perú, en donde estarían pasando también a segunda vuelta justamente dos versiones de la derecha peruana. ¿Hay algo en común en esto? ¿Hay movimientos telúricos que se pueden percibir tal vez de lo que está ocurriendo con justamente estos movimientos conservadores, esta derecha en sus distintas, digamos, aspectos, características que va teniendo cada una en sus respectivos países? Sí, o sea, es posible. Yo creo que en su registro más abstracto, tal vez parte del éxito de movimientos conservadores en todo el mundo, no es el único, por cierto, pero una parte de ello, se explica por el hecho de que efectivamente estamos hoy día en una era de enorme grado de volatilidad, de mucha incertidumbre, de peligrosidad en todo nivel, con riesgos y amenazas que aparecen significativos en comparación con décadas pasadas. Y en ese contexto creo que el conservadurismo tiene una relación un tanto más estrecha y profunda con la posibilidad de aminorar la ansiedad de cambio. La misma palabra lo dice, conservador implica finalmente conservar cierto tipo de principios o valores que entregan orientación y sentido a muchas personas. Y creo que en ese contexto, el que el movimiento intente conservar algo en un escenario de enorme volatilidad y transformación profunda, provoca evidentemente ansiedad. Y por esa misma razón me parece a mí de que el elector se aferra tal vez a aquellas plataformas políticas o incluso a aquella ideología que entregan certidumbre en este escenario de imprevisibilidad. Por otro lado, creo que hay elementos de agenda particular que uno no puede desconocer.
Entonces Meloni me parece a mí de que le habla fundamentalmente a su audiencia interna, más que significar un corte o una fragmentación respecto de la línea ideológica que comparte eventualmente con Donald Trump. Y en el caso de Víctor Orbán, bueno, al final toda autoridad tiende a desgastarse si se mantiene mucho tiempo en el poder. Es decir, también hay un desgaste natural de Orbán después de 16 años, hay un cierto anacronismo en torno a su figura y su mensaje, particularmente en ese segmento de votante húngaro de entre 18 y 30 años. Claro. Y ahí la apelación, que también está en la misma línea ideológica, se traduce finalmente en una figura más carismática, con mayor conexión en redes sociales, que apela precisamente a ese público, etcétera. Y respecto de Perú, bueno, creo que forma parte de la relación altamente compleja que la política peruana ha tenido tal vez en los últimos 20 años, donde se da una paradoja, ¿no es cierto? Un Perú que económicamente aparece como sólido, en parte por la autonomía que tiene el Banco Central y algunas otras instituciones, pero que por debajo tal vez de eso observa, bueno, multiplicidad de crisis asociadas, creo yo, a cuestiones de orden incluso constitucional, es decir, esta idea de este articulado de que es posible acusar al presidente por incapacidad moral y que esa expresión no se defina en la Constitución, bueno, genera obviamente incentivos para obtener beneficios de corto plazo, pero con eso generando obviamente fisuras en la misma institucionalidad. Y tal vez dentro de eso se encuentra esta agenda, ¿no es cierto? Una agenda de mucha mayor, ¿cómo llamarlo?, estructura, solidez, digamos, y aferrarse a cuestiones que tal vez el elector mismo conoce. Guido, por otra parte, el presidente Donald Trump también anunció que Estados Unidos va a destruir cualquier embarcación iraní que se aproxima al bloqueo naval impuesto en los accesos marítimos de Irán. Y esto fue emitido a través de Truth Social. Dijo, si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato. Y recordemos que este operativo se encuentra en el Estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, donde pasa cerca del 20% del petróleo global. Y con esto quisiera preguntarte si esto va a llegar a afectar a Chile y si llegase a ser así, ¿de qué manera lo vamos a ver reflejado y en cuánto tiempo? Bueno, esto obviamente es parte de una trayectoria. No puede obviamente desanclarse lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 40 días. Ya de hecho se va a experimentar este jueves una nueva alza al diésel, tengo entendido, y al menos creo que los mercados van a seguir operando en banda muy por encima de lo que se encontraba previo a la guerra. Solamente para recordar, previo a la guerra, en base al indicador Brent, el barril de petróleo se estaba transando entre 68 a 70 dólares el barril. Hoy día hemos tenido máximos de 111 y mínimos de 95, 98. Entonces se está moviendo en una banda como mínimo 30-35% superior al inicio de la guerra y como máximo casi 50% superior a la guerra. Y en la medida en que no se proyecte una finalización del conflicto y se mantenga la incertidumbre, probablemente esa banda o bien se va a mantener y si se escala dentro del conflicto, probablemente va a aumentar. Entonces, ¿qué significa eso? Para nosotros va a implicar presiones inflacionarias, muy posiblemente, va a implicar un aumento en el costo de la vida, va a presionar a la UF, va a implicar, bueno, por otro lado, al menos un aspecto positivo de que el precio del cobre se va a transar en niveles mayores y eso va a implicar también mayores ingresos para el Estado, pero me parece de que en el neto va a ser dificultoso, sobre todo para el consumidor de a pie, digamos, en Chile, porque, bueno, el petróleo forma parte de las cadenas productivas industriales finalmente de todo el mundo, entonces no podemos desanclarnos de aquello. Y estamos en un escenario en donde creo que los gobiernos a nivel mundial, incluyendo obviamente el chileno, están intentando generar políticas que generen un shock sobre la demanda, porque hay un déficit de 13 millones de barriles de petróleo a nivel mundial que deben eliminarse de algún lado. Si uno va a las políticas de Asia y Australia incluso, se ha llegado a niveles de racionamiento. Hay otros países que, por ejemplo, han exigido modificaciones en la jornada laboral para inhibir finalmente el uso de los automóviles, precisamente para tratar de mantener esa demanda controlada.
Y en el caso de Chile fue un traspaso directo al consumidor. Sí. Y creo que debiéramos seguir observando escenarios de ese tipo, al menos hasta no avisorar de que el conflicto termine. Dicho eso, y con esto termino, incluso si el conflicto finaliza mañana, en ningún caso vamos a observar un retroceso a los precios de hace 40 días atrás, en parte porque el mercado ya va a absorber probablemente la nueva gestión del estrecho de Hormuz y va a estar atento a al grado de, digamos, de arquitectura regional con el cual queda Medio Oriente. Y eso probablemente va a implicar de que la banda quizás retroceda, pero no a niveles de hace 40 días. Arquitectura regional que está en tensión. Dale, Jerry, perdón. No, dale, por supuesto, dale. Nos estamos peleando tu despedida, Guido. Sí, estábamos peleando despedirte. Oye, arquitectura regional que vamos a estar analizando a fondo junto con Geraldine, junto con Camilo, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.